En aquella calurosa mañana de agosto, Maurice Ellington había salido de Washington antes del amanecer, conduciendo solo hacia el interior de Carolina del Norte. Era un raro momento de descanso en su apretada agenda militar. Un viaje no oficial para visitar a un viejo amigo ingresado en el hospital. Vestía vaqueros oscuros, una camisa de algodón sencilla y una gorra. Ninguna insignia, ningún rango visible. Para quien lo viera, sería un hombre negro de mediana edad, transitando por las carreteras secundarias del país. Pero Maurice no era un hombre cualquiera. Era general de división del Ejército de los Estados Unidos, veterano de 3 misiones en Irak, asesor táctico en operaciones de rescate y orador invitado en la Casa Blanca. Aún así, cuando llegó al estacionamiento de la pequeña tienda de conveniencia y servicio en Wexton, su cargo no impidió que todo se viniera abajo en un instante. El abordaje fue rápido, casi automático. El oficial Ryan Stokes, joven, blanco y recién integrado a 1900, la fuerza local, alegó que Maurice coincidía con la descripción de un sospechoso de robo en una gasolinera cercana. El general aún intentaba comprender la situación cuando ya estaba rodeado. Maurice mantuvo la calma, tal como lo había entrenado toda su vida, e informó su identidad con voz firme. Mostró sus documentos, su placa militar, señaló la pegatina del ejército en el parabrisas. Pero nada de eso importó. Stokes lo interrumpía con frases cortas y agresivas, y en ningún momento consultó los datos proporcionados. «Manos en la cabeza», ordenó, ignorando las protestas de los pocos clientes allí presentes, que contemplaban la escena sin saber si podían o debían intervenir. Maurice dudó un segundo, no por miedo, sino por indignación, y luego obedeció. Fue esposado junto al surtidor de gasolina, ante una anciana en estado de shock y un adolescente que grababa con su teléfono. El frío del metal de las esposas le apretaba las muñecas mientras lo conducían al capó del patrullero. No hubo lectura de derechos ni explicaciones detalladas. Solo la repetición seca de que sería llevado para investigación. Aquello sonaba como un eco distante de todo lo que Maurice había enfrentado en zonas de guerra, pero el dolor ahora era distinto, más íntimo, más silencioso. Por dentro, sentía un tipo de rabia que solo quienes conocen profundamente el valor de la dignidad pueden entender. No era solo por la injusticia, sino por la conciencia nítida de que, de no ser quien era, tal vez ni siquiera se habría grabado ese video. Tal vez su voz no habría sido escuchada. Tal vez sus huesos ya serían olvidados. En el asiento trasero del patrullero, con la gorra caída a un lado, miraba el retrovisor y veía su reflejo. Un hombre poderoso reducido a un estereotipo. Eso dolía más que cualquier combate militar. Mientras tanto, al otro lado de la acera, el adolescente que filmaba temblaba. Su nombre era Darnell. Tenía 17 años y estaba allí solo para comprar un refresco. Pero algo en aquella escena le impidió dejar de grabar ni un solo segundo. Sus dedos sudaban y su corazón latía con fuerza, no solo por miedo, sino por esa sensación instintiva de que aquello no podía quedar impune. La anciana a su lado susurraba indignada. «Esto no está bien». Él no respondió en ningún momento, pero nadie se atrevía a acercarse. El silencio del público era tan elocuente como el clic de las esposas. En el cuartel, Maurice siempre había sido visto como un hombre de honor. Allí, en aquel escenario trivial de 1900, pueblo pequeño, era simplemente un cuerpo negro tratado con desconfianza. Y mientras el patrullero se alejaba despacio, Darnell presionó el botón de enviar en su celular. El video comenzaba su viaje hacia las redes sociales. En la comisaría, el ambiente era aún más hostil que en la calle. Maurice fue llevado a una sala sin ventanas, donde las paredes olían a humedad y el reloj parecía haber detenido sus manecillas. Un agente viejo trató de entablar diálogo, pero retrocedió apenas supo que Stokes había efectuado la detención. «¿Estás seguro de que quieres meterte en esto?», murmuró al colega, con un tono de incomodidad que Maurice percibió incluso desde la distancia. El general no dijo nada. Sentado, con las manos aún marcadas por las esposas, los ojos fijos en la pared, pensaba en cuántos otros hombres habían pasado por allí. Hombres sin uniforme, sin autoridad, sin nadie que intercediera por ellos. Sabía que, de haber perdido el control, de haber pronunciar siquiera una palabra malsonante,
Toda su trayectoria podría haberse destruido con un titular de 3 líneas. La frialdad con la que lo ignoraban en ese espacio, donde nadie parecía dispuesto a verificar su identidad con seriedad, le recordaba que el prejuicio rara vez grita. Actúa en silencio. El punto de inflexión llegó sin aviso. Unos 40 minutos después de la detención, un coche negro aparcó frente a la comisaría con una prisa inusual. De él bajó Raphael Boone, diputado estatal y exsubordinado de Maurice en 1900, Bagdad, a quien el entonces coronel había salvado tras una emboscada. Al entrar, Raphael no pidió permiso. Caminó directo al mostrador, alzó la voz y preguntó: ¿Dónde está el general de división Maurice Ellington? El sargento vaciló, intentó explicar, pero Raphael no cedió. Exigió la presencia del comisario y mostró allí mismo la ficha oficial de Maurice, los registros, los vídeos y fotografías con el presidente. En minutos, la narrativa cambió. Las miradas se desviaron, los susurros comenzaron. Y Stokes, hasta entonces seguro de su acción, empezó a sudar en silencio. El bochorno se contagió como un virus. Pero para Maurice ya no se trataba solo de salir de allí. Se trataba de lo que vendría después. Cuando por fin le quitaron las esposas, Maurice guardó silencio. No agradeció, no protestó. Simplemente miró a Stokes con algo mucho más incómodo que la ira, con decepción. El silencio del general llenó toda la sala. Stokes, visiblemente desconcertado, intentó balbucear alguna justificación sobre seguir el protocolo y atender una denuncia, pero sus palabras sonaban huecas. El diputado Raphael exigió disculpas formales en ese mismo instante, ante todos, pero Maurice se negó. No quería disculpas, quería responsabilidad. Quería que aquello nunca le sucediera a otro hombre, a otra mujer, a otro joven. Sabía que, de no haber sido reconocido, su historia habría quedado ahogada en el olvido de la burocracia y la impunidad. Ese mismo día, el video grabado por Darnell superó las 100.000 visualizaciones. En pocas horas, los medios nacionales ya lo comentaban. Los titulares clamaban absurdo, racismo institucional y humillación a un héroe nacional. Pero para Maurice todo tenía un sabor amargo. No se trataba de él como héroe, se trataba de lo que el país aún se negaba a ver. Amigos de uniforme, periodistas y activistas comenzaron a llamarlo. Querían entrevistas, declaraciones oficiales. Él rechazó todas. Solo respondió con una frase breve, pronunciada en un acto cerrado. Días después, tuve suerte de que alguien estuviera grabando. Pienso en todos los que no tienen esa suerte. Era su forma de devolver el foco a quienes realmente importan. Aquellos cuyas historias se entierran sin cámara, sin diputado, sin justicia. En los días siguientes, la pequeña localidad de Wexton se convirtió en epicentro de protestas. Organizaciones civiles, grupos de derechos humanos e incluso veteranos del ejército se congregaron ante la comisaría exigiendo explicaciones. Los carteles, con la frase «Esto podría haber sido mi padre», se multiplicaban, mientras la presión sobre las autoridades aumentaba. El historial del oficial Ryan Stokes salió a la luz. Antecedentes de detenciones agresivas, quejas archivadas y un patrón preocupante que nadie había investigado. Ya no se podía ignorar. La Fiscalía Estatal abrió una investigación formal y Stokes fue apartado de sus funciones. Pero lo más impactante fue el efecto interno. Un visible malestar se instaló entre los propios policías de la zona. Por primera vez surgieron conversaciones sobre racismo estructural en los pasillos de la corporación, aún con resistencia. Maurice, por su parte, no regresó más a la ciudad. No por miedo, sino por convicción. Creía que su presencia podría desviar la atención de lo que realmente debía transformarse. Participó discretamente en reuniones con líderes comunitarios, envió cartas a la fiscalía e indicó especialistas para impartir formación sobre perfilamiento racial. Su labor fue silenciosa, pero estratégica. No quería ser símbolo, quería ser puente. Prefería el trabajo que nadie ve, el que planta cambios en la raíz. En una de sus misivas al despacho del gobernador escribió: «No soy excepción, solo soy uno de los pocos que sobrevivió a la excepción». Esa frase se viralizó, se estampó en camisetas, se convirtió en lema de campañas educativas. Maurice, aunque rehuía los focos, ya se había convertido en referente. Unas semanas más tarde, Maurice aceptó hablar en público. No, en una rueda de prensa, ni en un programa de televisión.
sino en una escuela pública de un barrio periférico de Raleigh. Se sentó ante un auditorio de jóvenes, mayoritariamente negros y latinos, y relató, con voz serena, lo ocurrido aquel día. Habló de los minutos de humillación, del silencio que mantuvo para salir con vida y de la decisión consciente de no reaccionar con violencia. No dejen que el mundo los defina por lo que llevan puesto, por el color de su piel o el lugar de donde vienen. Pero tampoco alojen odio en su pecho. El odio nos destruye por dentro antes de cambiar nada por fuera. Muchos estudiantes lloraron. Un profesor, en silencio, se llevó la mano al pecho. El momento fue íntimo, sin cámaras. Pero allí, en ese modesto auditorio, Maurice tocó una fibra que ningún titular logró. Despertó una conciencia genuina. El impacto práctico también se materializó. El Departamento de Justicia local anunció la implementación obligatoria de ciclos de formación sobre sesgo racial para los nuevos agentes. Wexton pasó a formar parte de un programa piloto de auditoría externa en procedimientos policiales. El caso de Maurice se convirtió en estudio de caso en 3 academias de formación. Pero más allá de cifras o medidas oficiales, fue el cambio en la conversación pública lo que representó la victoria más difícil. Por primera vez, vecinos de distintos barrios, blancos, negros, inmigrantes, se reunían para debatir la seguridad ciudadana de forma conjunta. Grupos comunitarios se organizaron para supervisar las actuaciones policiales y apoyar a víctimas de violencia institucional. El nombre de Maurice apenas se mencionaba en esos encuentros, y eso era precisamente lo que él deseaba, que su historia sirviera de punto de partida, no de protagonista. Meses después, en una tarde de otoño, Maurice regresó a la base militar donde inició su carrera, esta vez como invitado de honor en la ceremonia de graduación de nuevos reclutas. Lucía el uniforme de gala, impecable, pero con la expresión serena de quien ya no necesita demostrar nada. Durante su discurso, apenas mencionó el episodio de Carolina del Norte. Prefirió hablar sobre la valentía silenciosa, sobre el poder de conservar la dignidad incluso cuando el mundo intenta arrebatártela. El uniforme que portamos no puede ser nuestra única protección. La justicia debe amparar también a quienes caminan por la calle sin medallas en el pecho. Al finalizar, en lugar de fuertes aplausos, reinó un respetuoso silencio, como si todos supieran que habían presenciado algo más allá de una simple alocución inspiradora. Era el testimonio de integridad en tiempos de ruido. Maurice Ellington nunca escribió un libro, nunca autorizó documentales, nunca buscó recompensas públicas. Su nombre no se convirtió en bandera, pero quienes estuvieron atentos vieron lo que realmente cambió. La policía de Wexton hoy lleva cámaras en cada intervención. Darnell, el joven que filmó todo, decidió estudiar Derecho. Rafael Boone, el diputado, propuso y aprobó una ley estatal contra las detenciones basadas en perfil racial. Y el general sigue caminando discretamente, como siempre lo hizo. Pero ahora, donde quiera que vaya, lleva en la mirada no solo la experiencia de la guerra, sino la memoria de un día común que expuso las fracturas más profundas de una sociedad y, sin alzar la voz, ayudó a recomponerlas con verdad, firmeza y humanidad.